ingeniería ambiental. ¿Ya? Para hoy día tenían que ir armando grupos, espero que ya lo hayan hecho. No sé cómo les ha ido con eso. ¿Han podido armar sus grupos? Bueno, sería bueno que lo vayan haciendo porque la fecha de entrega del primer trabajo ya es el 1 de octubre, que es aquí a 2 semanas. Cuanto más tiempo tengan para hacer su trabajo ustedes, va a ser mejor para ustedes, ¿no? Entonces vamos a continuar con la materia. También recordarles que el texto base se encuentra en la plataforma académica. Voy a compartir un rato la pantalla. Trabajo de clase. Como dice, textos de historia de la contaminación. La que estamos viendo ahora es esta. Venenos en la sangre, descripción de la contribución de la especie humana a la contaminación del planeta. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que estamos avanzando. Ahí estamos por la página 7 u 8, si no me equivoco. Entonces ustedes pueden hacer seguimiento en ese documento. Bueno, Flavia, tienes que buscar, creo que tiene un grupo de WhatsApp los alumnos, ahí pueden buscar su grupo, son un grupo de 5 personas. Vamos a continuar. Entonces, habíamos quedado por acá. Aquí. Bueno, habíamos hablado de la situación del agua y saneamiento en las capitales de Europa, que también eran similares a las situaciones de otros países, ¿no? Y más o menos hasta fines del siglo XIX no mejoró la situación de agua y de saneamiento. Recién a finales de los años 80, la mitad de la población de los países industrializados consumía agua que venía de plantas de tratamiento. Eso quiere decir a partir de 1985-86. Antes las aguas de consumo venían directamente de las fuentes. Un poco como recordatorio, la planta de tratamiento de aguas de Semapa, la que se encuentra en Calacala, más o menos desde el año 85-86. Y si no me equivoco, la planta de tratamiento de aguas residuales del Barrancho es de cerca de los años 90. Antes de eso, gran parte del mundo no tenía agua tratada, por así decirlo. Entonces había grandes problemas de contaminación. Ahora, yo quisiera que ustedes se pongan en la situación de no tener alcantarillado, de no tener agua de consumo y vivir así por muchos años, ¿no? De hecho, algunos barrios quizás en nuestra ciudad son así todavía, pero es porque no está llegando todavía las redes, ¿no? Pero cuando eso se daba en ciudades capitales era grave el grado de contaminación y enfermedad que había. Por eso había mucha vinculación entre lo que es la calidad del agua y la salud. Es decir, como decimos, después de los años 1980, gran parte de la población tenía agua que venía de plantas de tratamiento. En el texto tenemos números, dice que más o menos en el año 1960, o sea, hace 60 años más o menos,
eh, gran parte de Rusia todavía no tenía alcantarillado. Y eso es grave, ¿no? Porque ya eran países, eran potencias mundiales, tenían más riqueza que casi todos los otros países del mundo, pero si no tenían alcantarillado todavía vivían bajo un sistema sanitario deficitario. La falta de saneamiento también llegó no solamente a los países europeos, también a los países que eran colonizados por estos, ¿no? De hecho, la historia nos dice que en los países colonia de países europeos, ya sea en África, en América o incluso en Asia, el sistema de saneamiento estaba más retrasado que en la misma Europa. Había una resistencia a instalar sistemas de alcantarillado para las poblaciones que eran originarias. Es decir, si tú tenías un país que había sido colonizado por ingleses, la zona donde vivían los ingleses sí tenía buenos sistemas de agua y alcantarillado, pero la zona donde vivían los originarios, pues no. Espera un momentito, por favor, alguien estaba llamando. Entonces había una cierta resistencia a instalar alcantarillados para los originarios, ¿no? De hecho, dentro de las muchas colonias, Nigeria, que es un país, que era un país colonia de Inglaterra, solamente en 1916 tenía solamente alcantarillado para los barrios donde vivían los europeos, ¿no? Manila, que había sido conquistada por España, todavía mandaba sus aguas residuales al río, más o menos en ese año, ¿no? Y otros países tenían otras afecciones como otras condicionantes, como ser los factores culturales, ¿no? De hecho, en India había un problema que no se podía evitar, que se mande agua residual al río. Y peor que se limpie el río, ¿no? Porque el río era el lugar donde se transportan sus almas y los muertos. Entonces no se permitía que hubiera un tratamiento o una manipulación del agua, ¿no? Ese es el río Ganges, que es el río principal o más conocido de la India, de acuerdo a su cultura. Ahora, en lo que se conocía como el tercer mundo, países que no estaban, o sea, que no eran colonias, pero que no eran desarrollados económicamente ni industrialmente, en los últimos años, incluso desde la década de los 60, 70, se dio que la dotación de los servicios era más lenta que el proceso de urbanización, ¿no? Eso quiere decir que había más asentamientos antes que instalación de servicios. Eso puede ser normal, digamos, en nuestro país, que primero uno se asienta, es decir, construye su casa y después recién llega el sistema de agua, alcantarillado y gas. Cuando lo correcto debía ser que primero estén los servicios y después se pueda construir y asentar las viviendas. Especialmente en nuestro país, la urbanización rápida es un problema grande y fue un problema también de los años 60, 70, 80. También estaba asociado al problema de la vivienda, es decir, la población que viene del área rural hacia las ciudades en general no tiene una vivienda adecuada, porque son personas que vienen muchas veces sin suficientes recursos económicos, no pueden comprar o construir una casa, entonces en general viven en alquiler o viven muchas personas en ambientes pequeños, lo cual repercute en la salud, ¿no? Entonces el problema general de saneamiento es que en
Latinoamérica, en Asia, África, es que en las ciudades grandes la urbanización es más rápida que la dotación de servicios. Y eso conlleva a que mientras los servicios no lleguen adecuadamente a los nuevos asentamientos, siempre hay la posibilidad que haya enfermedades. Ahora, también hay problemas de agua y de saneamiento cuando existen desplazamientos de personas, ¿no? Desplazamientos que implica el movimiento de grandes números de personas, de ciudades enteras, de poblaciones enteras, debido a algunos fenómenos, como ser guerras, fenómenos naturales, fenómenos económicos, ¿no? Guerras tiene que ver con que hay zonas que son azotadas por la guerra donde se realizan combates. Entonces la gente, los que no son combatientes, deben emigrar. Y harto de esto se ha visto en estos últimos años en el Medio Oriente, ¿no? Especialmente en Siria, en la frontera con Israel, donde por la guerra mucha gente tiene que irse. Y al haber desplazamiento masivo de personas, esas personas en general van de una ciudad a otra, de un país a otro, de una zona a otra. Y en general, por el número de personas que se desplazan, que son muchas, siempre hay conflictos de abastecimiento de agua y de saneamiento, ¿no? Es decir, los famosos campamentos, los campamentos ya sea de refugiados. Su principal problema es la dotación de servicios de saneamiento, más allá de que puede que no haya servicios de agua potable. Ahora, ¿cuándo también se dan desplazamientos? Cuando hay fenómenos naturales. Desplazamientos quiere decir movimiento masivo de personas. Fenómenos naturales como ser inundaciones o sequías, ¿no? Cuando hay inundaciones, la gente que está en las zonas bajas tiene que moverse. Y eso quizás ustedes han visto en noticias aquí en Bolivia, se ha dado especialmente en Santa Cruz, en Beni, en Pando, cuando hay grandes lluvias, la gente sale a la carretera o a los lugares altos. De hecho, es una forma de desplazarlos, porque hay especialmente porque es inundables, no de poner los residuos humanos. Y también existen fenómenos de urbanización por desplazamiento, pero debido a fenómenos económicos. Fenómenos económicos como hacer devaluaciones severas, o fenómenos como cierre de empresas. Y eso es lo que se ha dado en nuestro país en la década de los 80, especialmente entre 1983 y 86, cuando hubo una gran depresión, digamos, para la economía boliviana, ya que bajaron los costos de los minerales y hasta ese año los minerales o la minería era la fuente principal de recursos de nuestro país. Debido a eso, a ese bajón del costo de minerales, hubieron problemas en el país, que no hubieron suficientes fondos para hacer funcionar el Estado. Y parte del Estado era una gran empresa minera llamada Comibol, que era la Corporación Minera de Bolivia. La Comibol tenía más de 30,000 empleados y en un año tuvieron que despedir a más de 20,000. Entonces eso generó un movimiento, un desplazamiento de personas, pero debido a fenómenos económicos, es decir, no tenían fuente de trabajo y tenían que desplazarse. Y fue bastante famoso, el famoso proceso de relocalización. Relocalización implicaba localizar a un trabajador en otro lugar, y a veces ese otro lugar era fuera de la empresa. Debido a eso ha habido grandes movimientos de migración en nuestro país, especialmente de la zona occidental hacia la zona oriental, o de la zona occidental a la zona de los valles. Entonces ha llegado mucha gente de centros mineros a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, porque en su momento eran las capitales del departamento y las cuales tenían mayores perspectivas de crecimiento, juntamente con las gentes que estuvieran ahí.
Entonces, ese tipo de desplazamiento ha hecho que a veces se formen barrios en pocas semanas. Es decir, muchas personas llegaban a Cochabamba, por así decirlo, y prácticamente muchos se asentaban o muchos eran engañados por gente que les vendía supuestamente terrenos de los cuales no tenían la real propiedad. Sin embargo, hacían grupos de personas y se iban a establecer en una cierta área de terreno. En cierta área de terreno eh, empezaban a construir pequeñas habitaciones, después empezaban a tener eh, turriles para recolectar agua, empezaban a solicitar sistemas de alumbrado eléctrico y de electricidad y ya se consolidaban. Pero ese tipo de fenómenos ha hecho que, por ejemplo, sistemas de alcantarillado como el de Cochabamba, La Paz, que estaban diseñados, por así decirlo, para 100, en menos de 2 meses se ha vuelto 110. Entonces no ha habido tiempo de extender las redes ni de agua potable ni de alcantarillado. Entonces, esos fenómenos de urbanización por desplazamiento, guerras, fenómenos naturales y económicos, si bien se han dado quizás en el siglo XX, XXI, también se han dado en los siglos pasados, con las mismas consecuencias. Más o menos para el año 2000, 80% de los habitantes del tercer mundo carecían de infraestructura sanitaria, es decir, carecían de lugares donde hacer la disposición de excretas o donde ir a orinar. A medida que iba pasando el tiempo y llegamos a la era industrial, el problema de los residuos sólidos se hizo más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezó la era industrial, muchas máquinas eran movidas con, con animales como caballos. Y esos también generaban residuos, es decir, heces. Y eso generaba eh, enfermedades. Ahora, si hablamos, ¿qué pasó más o menos con el problema de los residuos domésticos a lo largo de la historia? Podemos decir que uno de los grandes, o sea, uno de los sectores que más contribuyó a los residuos sólidos hasta más o menos principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, eh, fue el transporte por caballos, ¿no? Es decir, gran parte de la gente se transportaba en caballos. El problema es que los caballos no son un auto. Y los caballos generan también residuos. ¿Cuáles eran los residuos que generaban? Pues eran residuos de tipo heces, ¿no? Es decir, ese pecado del caballo que estaban, eh, digamos, distribuidos en varias calles de las ciudades, haciendo un problema de contaminación general. Especialmente cuando había sequía, pues las heces se secaban y con el viento eran transportadas a los alrededores. Pero cuando llovía, las heces secas se remojaban y se diluían con el agua. Por tanto, el agua que estaba en el piso luego de la lluvia también era potencialmente tóxico. Si seguimos hablando respecto a la contaminación por excremento de caballos, se hicieron algunos números, ¿no? Por ejemplo, se estima que en 1830 en Inglaterra había 3 millones de toneladas de excremento en las calles, lo cual es bastante. En 1900 se estimó como 10 millones de toneladas. Más allá de la cantidad de excrementos que generan los caballos, también tiene que ver con la tasa de nacimiento y mortalidad de los caballos. Entonces, si bien se criaban los caballos para que crezcan y puedan ser entregados a otro individuo,
pues ocurrían muchas muertes de caballos, ¿no? De hecho, en 1900 había una estadística que decía que había casi 15.000 caballos muertos en la ciudad de Nueva York. Entonces los caballos, si bien eran criados siendo pequeños para ser luego vendidos como medio de transporte, ya cuando pasaba su tiempo de ese transporte, pues tendían a enfermarse y morir. Y pasaba a constituir un problema de residuos sólidos en la ciudad, porque no había sistemas de recolección ni sistemas de tratamiento de basuras en ese tiempo. Entonces, también los cadáveres de caballos eran un problema. Recordemos que, ¿por qué eran un problema? Porque son animales bastante grandes y pesados que difícilmente son transportables o movibles cuando están muertos, ¿no? Ahora, la problemática de los residuos sólidos derivados del transporte fue tan grande que casi la población esperaba cualquier otro medio que reemplazara a los caballos. Y ese reemplazo vino más o menos en cerca de 1890, cuando empezaron a circular los primeros automóviles. Los primeros automóviles eran automóviles que tenían motores de explosión y ellos reemplazaron rápidamente a los caballos debido principalmente a la contaminación que generaba. Entonces, ahí hemos visto, ¿no? Y vamos a ver más adelante lo que es el motor de explosión, pero ¿por qué apareció tan rápidamente el motor? Más que apareció, ¿por qué fue aceptado? Porque la gente comparaba los beneficios de tener un caballo y tener un automóvil. Y quizás el beneficio mayor era que no se ensuciaba tanto en la calzada ni las personas, porque el automóvil, más allá del humo, no generaba otros residuos. Ahora, otro problema de la era industrial y de los inicios de la era industrial fue el humo. Pero, ¿de dónde viene el humo? Y el humo en los siglos XIV, XV, XVI, mayormente venía de la quema de madera o de carbón, ¿no? Entonces, al quemar madera o carbón se generaban unos gases oscuros que básicamente eran los que contaminaban. Ahora, en este tiempo y a partir casi del siglo pasado, se empezó a usar gas como combustible. El gas como combustible ayuda al medio ambiente porque no genera tantos humos. Sin embargo, a nivel de países con menos desarrollo económico, los combustibles que más se utilizan son madera y carbón. Aquí en nuestro país más se utiliza madera, carbón casi no se utiliza para cocer, sino simplemente para hacer parrilladas, por así decirlo. Ahora, si nos situamos en Inglaterra, vamos a ver que es un país frío en general y que por estar cerca del mar del norte tiene mucha humedad. También asociada al polo norte se tiene mucho frío. Entonces, la población del norte de Europa en general tiende a utilizar el carbón como medio de calefacción, como fuente de calefacción. Sin embargo, la historia nos dice que en Inglaterra, más o menos en el siglo XVI o XV, el combustible más utilizado era el carbón mineral. ¿Por qué? Porque había minas de carbón mineral en Inglaterra y porque era relativamente barato. El hecho que se utilizara carbón mineral para calefacción y para cocina hizo que
cada vez hubiera más humo en los cielos. Tanto así que entre los siglos XIV y XVI, la ciudad de Londres tenía tenía el cielo permanentemente cubierto por esta capa, ¿no? Y en esa época también se menciona que a la hora de comprar casas o comprar terrenos, se veía dónde estaban ubicados y la gente prefería en lo posible donde no hubiera mucho humo, es decir, en la parte alta. Ahora, el problema de la contaminación por humo, si bien se la ha notado como contaminación este año, pero ya antes también era considerada una molestia, ¿no? Una molestia que impedía la vida como debía ser. Es así que en 1661 se escribieron varios libros referidos a lo que era el, el humo o la niebla que estaba en Londres. En 1661 se escribió un libro llamado Fumifugium, que, entre otras cosas, mostraba cómo eran los efectos del humo en la población. Y esta es una narrativa. Dice: es este inaguantable humo que oscurece las iglesias, envejece los palacios, ensucia la ropa y pudre las aguas. Y hasta la misma lluvia la daña. Los rocíos que caen en que caen en todas las estaciones hacen bajar el vapor impuro o la neblina, digamos, que además por ser negro contamina todo lo que toca. Entonces ya en 1661 se conocían de las malas condiciones higiénicas que existían en varias casas y en los palacios de los reyes. Ahora bien, seguimos hablando de la contaminación por humo. En el siglo XIX hubo una gran afectación por contaminación ambiental debido a humo, ¿no? Y eso se dio principalmente porque el carbón era la única fuente de calefacción. Es decir, el quemar carbón calentaba a la población dentro de los domicilios. Se estima que más o menos en 1880 existían 800.000 domicilios en Londres. Sin embargo, aparentemente alguien contó que había 3 millones de chimeneas, es decir, había muchas más chimeneas que domicilios. Y eso se puede aplicar porque había domicilios donde vivían más de 2 familias, ¿no? Bastante apretados. Pero un poco para mostrar, ¿no? Que el humo es un problema y que en Europa las chimeneas eran muy comunes, tanto a nivel de casas como a nivel industrial. Seguimos con el humo. Podemos decir que el humo con humedad se convertía en niebla, ¿no? Y hubo una época en la cual había muchos decesos debido a la intoxicación por esa niebla. En 1873 se estima que hubo 500 muertes asociadas a esta niebla. En 1880 hubo otro evento donde fallecieron más de 2.000 personas. Ahora, ¿en qué afecta también este humo que viene de la contaminación atmosférica? Que evita que llegue el sol a toda la superficie. Seguramente ustedes han visto cuando uno está dentro de un bus, pues no, el sol no le llega, ¿no? Pero también que cuando hay nubes y nubes de las normales para llover o nubes como nubes de humo, el sol tampoco llega. Entonces, las zonas donde tenía mayor contaminación, donde existía mayor contaminación por humo, en general no tenían
eh, mucho acceso al sol. En Inglaterra se da el fenómeno que la contaminación por humo era bastante común, ¿no? Entre 1920 y 1950 habían zonas de la ciudad que recibían menos luz. ¿Por qué? Debido a esta niebla, a este humo que estaba en el ambiente, evitaba que el sol llegara directamente a la superficie. Y también en 1952 hubieron ya problemas por la ingestión del humo de la niebla, porque se consideraba que estaba asociado a otros gases y estos, al ser inhalados permanentemente, enfermaban a las personas. Se dice que en 1952, ya después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a haber hasta 4.000 muertos por efecto del humo. Habiendo llegado a un extremo de contaminación y enfermedad, Inglaterra decidió mejorar su calidad. Y a partir de eso se sacaron leyes, como hacer la ley del aire limpio en 1956, que fomentaba el uso de otros combustibles, no solamente lo del carbón, ¿no? Fomentaba el uso, por ejemplo, de unas variedades de aceites e hidrocarburos. Ahora, a partir de esa misma ley, en 1970, la cantidad de humo en Inglaterra había disminuido casi un 80%. Y la cantidad de sol había aumentado. Entonces, ¿qué significa eso? Que había mejor acceso al sol cuando había menos contaminación por gases. Ahora, ¿cómo se ha reducido la contaminación por este tipo de humo? Básicamente buscando usar combustibles que produzcan poco humo. También disminuyendo el consumo de carbón y fomentando el uso de nuevas formas de combustible, como ser la electricidad y el gas. Hablamos de contaminación industrial. Se refiere a que elementos provenientes de alguna industria lleguen al suelo o al agua y lo hagan inútil o no apta para los fines que tenía inicialmente. Ahora, si hablamos de algunas industrias específicas, voy a llamar la minería, por ejemplo. La minería casi siempre ha contaminado. Sin embargo, cuando eh, el hueco o el socavón es solamente explotado por 2 o 3 personas, hay menos posibilidad de contaminación del ambiente que si hay más personas. Entonces, la contaminación en las primeras fases del nivel industrial era muy limitada. No limitada porque las industrias también eran pequeñas. Y los efectos también eran localizados. ¿Por qué? Porque las industrias eran pequeñas y localizados porque en general estaban alrededor de la industria, a unos pocos metros. Ahora, este tipo de contaminación se mantuvo así, pequeño, mientras también la industria se mantenía a pequeña escala, es decir, había industrias más que todo artesanales. Pero a partir de que la industria empieza a desarrollar, por ejemplo, la industria de la minería y del refinado de oro, empezó a notarse más la contaminación, ¿no? Si vemos la industria de la minería, podemos ver la explotación minera o el aprovechamiento de minas. Por ejemplo, para el oro se necesita otro compuesto químico para separarlo y purificarlo, que es el mercurio. Y el mercurio es un
un gran contaminante. Ahora, también en el siglo XV, ya había algunos relatos sobre la contaminación en regiones mineras, y uno de ellos es Estrabo, que dice lo siguiente. Los campos quedan devastados con las operaciones mineras. Se talan los bosques y las arboledas. Después se exterminan las fieras y las aves. Y una vez que se lavan las zonas, el agua que sale está envenenando arroyos, ríos y destruye a los peces. Entonces, básicamente, era la descripción de la contaminación del agua por compuestos tóxicos, pero presentada en 1556, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía, no? Que todos los campos o los terrenos de los bosques quedan dañados cuando hay minería cercana. ¿Por qué? Los bosques se talan y los árboles se exterminan. Una vez que no haya bosques ni árboles, también los organismos que viven en los bosques desaparecen, como ser las fieras y las aves. Una vez que no hay ni aves, una vez que tampoco no hay hojas en los árboles, llueve y el agua de escorrentía viene contaminada, en este caso con mercurio. Llega al río por gravedad y al estar en el río puede contaminar ya sea el agua de consumo o a los organismos que viven en él. Vamos a seguir un rato más. Ahora, si seguimos hablando de lo que es la contaminación, hay problemas de contaminación a lo largo de todo el mundo, pero vamos a ver algunos países específicos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, algunos casos de contaminación en la historia. Vamos a ver primero de Japón, ¿no? Y la historia habla de una primera mina de cobre que generó problemas hasta 4 siglos después. Dice, esta mina se abrió en 1610 y producía la mitad del cobre del país. Después, unos 10 años después, más que las ganancias por el cobre, era visible el deterioro del medio ambiente, es decir, la contaminación por aguas y la contaminación del mismo suelo. Entonces, hubo una disposición de cerrar esta fábrica. Después de otros muchos años, la empresa minera volvió a abrir, pero no había ningún sistema de manejo de residuos. De hecho, los desechos se botaban al río cercano. Una vez que se botaron los desechos al río, es muy posible que los peces hayan sido contaminados. Y también las tierras agrícolas hayan sido contaminadas con esos compuestos. También dice en la historia que casi todas las personas, plantas y animales de la zona murieron en muy poco tiempo debido a ese conflicto. Ahora, en el mismo río, casi 20 años después, o en este caso sería casi 40 años después de que fueron trasladadas, se vio que 28 aldeas estaban afectadas y más o menos 40.500 hectáreas estaban contaminadas. También a lo largo de la historia se nota de otras industrias como ser el curtido, la industria del curtiembre, la industria del alcohol. Entonces, la industria del cultivo y la industria de la destilería también generan contaminación. Ahora,
Una forma de ver el grado de avance tecnológico también es ver cuánta energía utilizan los procesos. Y una forma de ver la energía más o menos antes de 1800 era ver cuánto carbón se había utilizado. Porque el carbón era el que daba energía a las industrias. Entonces, en la primera fase industrial, el uso del carbón fue bastante importante. Especialmente cuando se habla de la industria de la fundición de metales, ¿no? Fundición para hacer herramientas de trabajo o fundición para hacer otro tipo de diseños de metal. Ahora, la importancia del carbón como combustible se pudo ver ya casi desde el siglo XIX, ¿no? A partir del siglo XIX, como dato, se vio que para adelante el consumo mundial del carbón multiplicó por 46 veces. ¿Por qué? Porque era prácticamente el único combustible que es relativamente económico. Al mismo tiempo, si bien se ha aumentado el consumo de carbón, también ha aumentado los productos de la industria. ¿Cuáles son los productos de la industria? En este caso, hierro. Ahora sabemos que si aumenta el costo de una materia prima, también puede aumentar otros costos. Es muy posible que haya habido problemas económicos cuando como se mencionó, la existencia de recursos de otros lugares, ¿no? Entonces, resumiendo, aumentó la producción de hierro que utilizaba más carbón, pero al generar más dinero por ese hierro, también no se quería disminuir el uso del carbón, que sería una forma de disminuir la contaminación. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos gases o cuál es su característica principal? Es que la combustión de carbón produce humo y un gas llamado dióxido sulfúrico. La combustión es quemar, ¿no? También producen estos gases los procesos de fundición de metales, ¿no? Es decir, cuando se funde un metal se libera carbón, se libera dióxido sulfúrico y otros, ¿no? Ahora, y otros. Las personas que trabajaban en fundiciones siempre estaban expuestas a contaminación. Recordemos que antes de 1800 no había ley general de trabajo, no había protección para el trabajador y básicamente el trabajador trabajaba de acuerdo a voluntad del contratante. Ahora, por carbón, las primeras zonas que fueron afectadas realmente fueron las ciudades industriales. ¿Por qué? Porque las ciudades industriales utilizaban mucho carbón. Otra industria que generaba contaminación fue la industria química de aquella que generaba algunos compuestos para hacer otros gases tóxicos llamado hidrocloruro, que es bastante contaminante. Ahora, algunas de las zonas donde había industrias se convirtieron en lugares realmente dañados, ¿no? Y al igual que anteriormente, tenemos una lectura de un escritor del siglo XV que más o menos demuestra el efecto de la contaminación ambiental. Dice, el robusto espino se refuerza por tener un aspecto vistoso para primavera, pero sus hojas se secan y caen enseguida. Las vacas no engordan, las ovejas tampoco tienen crías.
pero hay vacas que tienen sus crías antes de tiempo y con su consecuente daño, ¿no? Y a los animales humanos, o sea, a las personas, les pican los ojos. Tienen sensaciones desagradables en la garganta y una tos molesta y dificultades para respirar. Entonces, esto se refiere un poco a una reflexión de la contaminación atmosférica. Más o menos debe ser esto en el año 1600. ¿No? Y dice los efectos del humo en los pinos, por ejemplo. Luego, efectos en las vacas, en las ovejas, y también efectos en la salud humana. Bueno, vamos a ver algunos otros conceptos de historia de la contaminación. Si bien hemos hablado de lo que es la contaminación atmosférica, que está asociada a muchas industrias, también muchas industrias generan residuos líquidos y que son muchas veces enviados a los ríos. Ahora, cada fábrica tiene un distinto tipo de proceso, tiene distintos aditivos, es decir, por ejemplo, para hacer leche se utiliza leche de vaca y algunos aditivos, o para hacer algún otro producto se utiliza agua y otros aditivos. El problema es que esta agua ya utilizada muchas veces no puede ser reutilizada en el proceso, entonces simplemente se envía a la red rural, por así decirlo, generando el riesgo para ello. Hablando, digamos, de países europeos, se dice que casi todos los ríos de las zonas industrializadas de Europa y Norteamérica se cerraron en el siglo XIX, ¿no? Y también los ríos se utilizaban como depósitos de basura o lugares donde se deposita la basura. Y es algo que ocurre en estos tiempos también en nuestras ciudades, ¿no? Mucha gente bota su basura al río, y independientemente si sea una persona o si sea una industria. Ahora, muchas zonas industriales quedan altamente contaminadas hasta los años 90. Eh, También siguieron siendo industriales después de la Revolución Rusa, ¿no? Para mostrar la supremacía de su raza. A partir de que más o menos en la época de los gobiernos comunistas se ha dado bastante interés a la producción, especialmente a la producción relacionada a la minería. Durante la época de la Unión Soviética, pues los países llamados comunistas tenían una industria bastante fuerte. Sin embargo, no tenían controles de contaminación. Hablamos de lo que es el bloque soviético, más o menos en 1940 las ciudades más importantes desde el punto de vista industrial eran Checoslovaquia y Katowice en Polonia. Estas dos ciudades tenían el potencial de contaminar a gran parte de la población. Ahora, algunos datos, ¿no? Se dice que más o menos en 1989 el 16% de la población de Rusia sufría de contaminación industrial y química y sufría una catástrofe ecológica. ¿Por qué? Porque no había controles ambientales, simplemente se fomentaba la producción. Ahora también la calidad del aire en Moscú dice que empezó a descender en los años 30. ¿Por qué? Porque empezaron a haber industrias, ¿no? Los árboles empezaron a morir por contaminación y también los índices de crecimiento de los árboles que quedaban eran menores. También se dice que en Tokio a finales de los años 70, casi el 75% de los ríos no tenían peces, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban altamente contaminados.
Ahora, lo mismo ocurrió en China, si bien durante la época del socialismo, y sigue siendo socialista, pero cuando empezaron había muy pocas industrias. Hasta 1980 el número de industrias aumentó, generando un mayor Producto Nacional Bruto, que es un indicador de riqueza. Sin embargo, esta expansión se ha dado digamos, a costa de la contaminación. De igual manera, en nuestro continente, en Brasil, hubo casos de contaminación industrial severa. Uno de ellos fue en la ciudad de Cubatao. Si ustedes pueden ver en internet, o sea, con este nombre, a ver que realmente tenía una ciudad industrial muy contaminada. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Vamos a empezar contaminación la siguiente semana, la siguiente clase, que sería mañana. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna consulta sobre el texto, sobre lo que hemos hablado, o cómo piensan que eso se puede aplicar a nuestro país, o si es que no se da en nuestro país? Inge, una pregunta. Sí. Actualmente siguen siendo grandes contaminantes las industrias que fabrican fierros, espejos, como dijo. Sí, de hecho, pues la forma de producir fierro es casi la misma, ¿no? Es fundirla. Y como fundimos con fuego. Ahora, digamos, ya no será con fuego de carbón, pero es con fuego de gasolina, con fuego de gas, a veces con calor, ¿no? generado por otro tipo de combustible, también genera gases, ¿no? Y se generan gases no solo porque se quema el combustible, sino porque se quema el mineral. Y al quemarse el mineral también se liberan gases tóxicos. Entonces, la industria de los fierros, por así decirlo, la metalúrgica, sigue siendo casi de las más contaminantes. Obviamente hay algunas empresas muy grandes que tienen formas de reducir la contaminación o de tratarla, pero la mayoría no es así. Ya, adelante. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, lo que yo quisiera es que para mañana le vayan colocando los integrantes de los números. Ahí pueden colocar en el tablón de la materia, diciendo grupo 1, grupo 2 o grupo nada más, y colocan los 5 integrantes. ¿Ya? Y con eso yo espero, pasado mañana, ya a los que me han dado sus nombres de sus integrantes hasta mañana, y a asignar ese trabajo. He notado que se ha aumentado el número de alumnos, ¿no? Parece que se han inscrito más estos días. ¿Alguna pregunta, consulta más? Sí, una consultita para ver el grupo. ¿Va a ser en PDF o Word? ¿En qué archivo? No, ahí en el tablón nomás. ¿No ve que tenemos lo que es? A ver, voy a compartir un ratito. Espera un momento. Acá pueden decir. Mi grupo tiene 3 componentes. Juan, Pedro, Mauro. Listo, así voy a saber quiénes están en ese grupo y voy a ir asignándoles el grupo de acuerdo al orden de llegada, ¿no? O sea, simplemente pueden colocar su nombre y apellido en el tablón y ya los voy a incluir a un grupo. ¿Han entendido? Bueno, sin más, vamos a quedar aquí.
que no tienen alguna consulta o pregunta.